Ya empecé a grabar. Muy buen día, mi nombre es Asir Alejandro Moreno Ortiz, mi número de cuenta es 2020-22-104-100-151. Somos el grupo número 5 y vamos a hablar sobre las reservas y objeciones en los tratados internacionales. Reservas y objeciones en el derecho internacional. Los tratados internacionales son acuerdos vinculantes. Algunos estados o países, al firmarlos, formulan reservas para excluir ciertas disposiciones que se, que sean conforme a la Constitución, porque muchas veces estos tratados no pueden estar por encima de esta, y otras pueden presentar objeciones ante estas reservas. Todo se regula por el Convenio de Viena de 1969. Buen día, mi nombre es Emma Romero, mi número de cuenta es 2020-20-010034. Yo iniciaré dando la introducción del tema. Para empezar, recordemos que algo importante que hay que saber es que cuando los países se unen a un tratado internacional multilateral, no significa que estos están obligados a cumplir a cabalidad con todo lo que está en ellos, sino que se permite a los estados participar sin aceptar algunas cláusulas. Estas son las llamadas reservas. De igual forma, o los demás países parte pueden objetar, pueden no estar de acuerdo con esto. Entonces, tenemos las objeciones que surgen cuando otro Estado no está de acuerdo con una reserva. Ambas figuras pues equilibran la soberanía estatal y la cooperación internacional. Continuaría hablándoles acerca de qué es una reserva en este caso. Una reserva dice que es una declaración unilateral para que ciertas partes del tratado no se apliquen. Esto pues permite ser parte del acuerdo internacional sin verse obligado a cumplir con ciertos puntos específicos del mismo, no estar de acuerdo con algo. Son válidos en tratados multilaterales, no en tratados bilaterales, ya que cuando son tratados bilaterales, pues solo hay dos países, se funciona como un contrato. En este caso, cuando no están de acuerdo en algo, simple y sencillamente se dialoga entre ambos países, no hay necesidad de que exista una reserva. Estas reservas están regidas por el artículo 19 al 23 de la Convención de Viena, donde nos dice estos artículos que permite que un Estado haga reservas, em, salvo que el tratado lo prohíba o que la reserva pues vaya contra el objeto del mismo tratado. Mencionar también cuándo y por qué se hace una reserva. Las reservas se hacen al firmar, ratificar o adherirse a un tratado internacional multilateral. También tener presente que incluso algunos tratados permiten que se hagan reservas en cualquier momento, antes o incluso después de la ratificación del mismo, siempre que esté establecido en el tratado. Permite participación sin aceptar todo el tratado. ¿Por qué se hacen las reservas? Bueno, se hacen por las razones como conflictos con la Constitución o las leyes internas, intereses políticos o culturales, protección de la soberanía, necesidad de proteger intereses nacionales o específicos. En este caso, pues mencionar un ejemplo. Por ejemplo, un país acepta un tratado internacional multilateral sobre derechos reproductivos, pero no está de acuerdo en un punto. Entonces, presenta esta reserva y dice no estoy de acuerdo en esto y aclara dónde no está de acuerdo. Mencionarles también el procedimiento de esta reserva. El procedimiento pues se debe hacer por escrito, se debe presentar por escrito de una forma clara, una forma específica y se debe notificar a los demás países parte. Ok, al momento de presentar una reserva no significa que inmediatamente va a ser aceptada, puede tener diferentes respuestas, puede ser la aceptación, puede ser la objeción y puede ser la objeción con efectos excluyentes. Con respecto a su validez, una reserva inválida contradice el objeto y el fin del tratado, puede ser rechazado o cuestionado por otros estados. Un ejemplo de este es que sí limita los derechos humanos fundamentales, por ejemplo, que limite el derecho a la vida. Entonces, si se presenta una reserva con respecto a este derecho, la reserva no tendría validez. Buen día, me presento de nuevo, soy Asir Alejandro Moreno Ortiz, con número de cuenta 2020-22-100-40151 y voy a hablarles sobre qué es una objeción.
En la objeción se rechaza es un rechazo formal de un estado a la reserva de otro. Por ejemplo, digamos que Honduras está en contra del rechazo o de la reserva de otro país, por ejemplo, Guatemala en el tratado. Entonces, al estar Honduras en desacuerdo a esto, él puede presentar un rechazo formal para que esta reserva se cumpla o tenga efecto. Y este puede limitar su efecto o impedir la relación entre las partes. No siempre impide la entrada en vigor del tratado. Normalmente se efectúa de otra manera aclarando estas objeciones. Y el procedimiento de una objeción es el depositario, como la ONU, comunica la reserva. Hay 12 meses para objetar esta reserva y la objeción debe ser por escrito. Se informa a los demás estados partes, o sea, se le informa a todos los estados partes de este tratado, ya que si alguno de ellos gusta objetar esta reserva, puede hacerlo con toda naturalidad y claro, basándose en las razones jurídicas de por qué se debe o no se debe permitir esta objeción, perdón, esta reserva. Y los efectos jurídicos que tiene esta. Esta no impide el tratado a menos que así se indique, ya que cuando se impide las bases fundamentales del tratado, o sea, no, los países no pueden pedir la reserva de una base fundamental en la que se está juramentando el tratado sino que a menos que el tratado así lo indique o lo permitan. Y puede aplicarse el tratado sin la parte reservada. O sea, el tratado puede aplicarse con normalidad sin la parte reservada, aunque esto llegaría a dar conflictos más posteriormente. Y si la objeción llega tarde, solo se registrará como comunicación, no como una objeción. O sea, solo se dará por comunicado al Estado que está haciendo esta objeción de que esté en contra de esta reserva, aunque no surtirá efecto. Los dejo con mi compañero. Buenos días, un gusto, abogado. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes, Julio César Fortín, con número de cuenta 2023-2011-0220. Nos toca compartir hacia ustedes el proceso en Honduras que tiene que ver con la firma del presidente y la Cancillería, igual el envío hacia el Congreso Nacional, donde se hacen los exámenes de comisión y luego la votación que tiene que ver entre este caso, los diputados. ¿Qué podemos hablar referente a este tema? Bien, en Honduras, pues el proceso de ratificación es un tratado internacional que sigue un procedimiento ya sea establecido dentro de lo que es la Constitución de la República y una vez que el Poder Ejecutivo negocia, pues va al prima de tratados en cada una de sus áreas. Siguiente diapositiva, abogado. Hablamos de la aprobación y la ratificación. Muy bien. ¿Qué proceso se lleva para que podamos tener una ratificación de todo ello? Pues en los procesos de ratificación en nuestro país, Honduras, es un mecanismo bipartito. ¿Cómo así? Uno, por ejemplo, inicia mediante el Poder Ejecutivo con la firma. Luego viene y le da un siguiente proceso, que es el número dos, con la aprobación previa y obligatoria, desde luego, del Congreso si hay quórum especial, sí, corresponde entonces hacerlo. Y pasamos al paso número tres. ¿Qué pasa en este paso número tres? Hacemos una culminación, una ratificación formal y luego viene la entrada en vigor con el tratado ya incorporado al derecho interno y desde luego dotado de jerarquía superior a la ley ordinaria. Es solo así se puede hacer un procedimiento que nos garantice a nosotros el equilibrio de todos estos poderes, haciendo que la soberanía nacional y el cumplimiento de obligaciones internacionales sea con la intención de poder hacerlo bajo la ratificación en Honduras de estos tratados. Siguiente diapositiva. El control constitucional. Bien, el control constitucional viene y nos hace ver a nosotros pues que es una negociación y firma de poderes, pero ahí viene la Constitución de la República donde a nosotros nos hace entender que tenemos siempre un dominio, una jerarquía que nos contradice, que se contradice a la Constitución. Debe de ser reformada antes si viniera
un tratado de estos que viniera y no está tipificado en nuestra Constitución de la República. Acordémonos que siempre va a prevalecer la ley ordinaria. Si oferta, si afecta a la soberanía de nuestro territorio nacional o el territorio se considera en traición, vamos a tener que ir entonces a una reforma y lo hacemos mediante el poder legislativo con confiándonos así lo que tipifica y establece ya en los artículos nuestra Constitución de la República. Las reservas. Reservas en Honduras se formulan por coherencia legal con la defensa interna o los desacuerdos imparciales. Estos deben de ser ratificados al momento de ratificar, perdón. Otros estados pueden también aceptarla o simplemente objetarla. Hay muchos países que de repente hay algunos tratados que no los aceptan y todo, y si viene una negociación con los organismos internacionales, tenemos que ir hasta la Haya, y viene nosotros, venimos y lo hacemos de esta forma. Por eso es que muchos países objetan, pero como la negociación, en resumen, las reservas nos van a permitir a nosotros como país Honduras participar en tratados internacionales, adoptando así ciertos compromisos a su realidad nacional o facilitarnos también que así una mayor aceptación de los instrumentos que tengan que ver jurídicamente para que nuestro proceso internacional de derechos humanos, de cualquier tipo de ratificación o compromisos entre su soberanía y la del otro Estado tengan unos principios constitucionales. Buenas noches. Sigue nuestro compañero. Buenas noches, abogado, compañeros. Mi nombre es Reinaldo Rafael Rodríguez, con número de cuenta 20 24 100 160 160 160, perdón. Yo les voy a explicar un poco acerca sobre los ejemplos de los tratados que han tenido reservas planteadas y también sobre las objeciones de estas reservas. Como podemos ver, ¿verdad? En primer lugar está lo que es la Convención contra la Tortura de 1984, en la que Pakistán formuló reservas basadas en la Sharia. Varias naciones objetaron por afectar el fondo del tratado. Y en este tratado, la reserva que se formuló fue el 23 de junio del 2010, donde Pakistán incluyó reservas sobre los artículos 3, 4, 6, 12, 13 y 16, declarando que su aplicación queda sujeta a la Constitución, leyes nacionales y la Sharia. ¿Qué tipo de objeciones tuvo este tratado también? Varias naciones como Australia, Austria, Canadá, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Noruega, Portugal, Suecia, perdón, y otras declararon que esas reservas son incompatibles con el objeto y fin de la convención, puesto que afectan a sus disposiciones esenciales, pero su objeción no impide que la convención entre en vigor entre esas partes. Como segundo ejemplo, tenemos también lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este tratado, pues Malasia, la reserva fue que la que se formuló fue que Malasia al ratificar, pues introdujo una reserva respecto a los artículos 15, lo que es la prohibición absoluta contra la tortura, contra la tortura, el trato inhumano o degradante. Y el 18 también, que fue su reserva y condiciona esos derechos a la compatibilidad con su constitución, perdón, o Sharia, como le dicen ellos también, ¿verdad? La objeción de este tratado fue que Bélgica declaró que dichas reservas incompatibles, son incompatibles, perdón, con el objeto y fin de la convención, basándose también en los artículos 46 del propio tratado que prohíbe reservas de este tipo y en el artículo 19 de la Convención de Viena, su objeción no impide que la convención entre en vigor entre Bélgica y Malasia. En la siguiente diapositiva podemos ver también lo que son los países con más casos y los países que más reservas han emitido. Están Pakistán, Siria, Irán, Indonesia. También hay otros países que han emitido objeciones
y son Suecia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido, entre otros, ¿verdad? Como conclusión, abogado y compañeros, decimos que las reservas y objeciones son mecanismos que equilibran el respeto al derecho internacional con la autonomía estatal. También que permiten la participación flexible en tratados sin romper el consenso multilateral.